Y vamos inmediatamente a saludar a esta hora, cuando son las 8:22, a la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. ¿Cómo estás, Paz? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Quiero partir por hacerte un reconocimiento público, Paz, porque nos enteramos de la muerte de Fujimori. Te contactamos ayer bien tarde y nos dijiste al tiro que bueno, así es que en nombre de nuestros auditores y televidentes, muchas gracias por esa reacción solidaria. Así que partamos por ahí, pero bueno, luego te pregunto, yo sé que frente a mi pregunta la respuesta literal son ambas cosas, ¿no? Pero algunos medios dicen ha muerto el expresidente Fujimori, luego otros dicen ha muerto el ex dictador Fujimori, y evidentemente del principio al fin pasó a ser de una cosa a la otra, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos decir resumidamente, ¿qué nos dice esa década de Fujimori donde hace este tránsito que yo describo? ¿Qué podríamos afirmar? Bueno, muchas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. La verdad es que Fujimori ha marcado para Perú durante su década de gestión un proceso muy interesante de, primero, una concentración del poder en torno a su figura. Él terminó desarrollando una autocracia, ¿no es cierto?, una democracia autoritaria, rodeada de una red muy importante de corrupción desarrollada en conjunto con Vladimiro Montesino, que tuvo profundas consecuencias, ¿no?, que dañó y la política peruana de manera muy notable. La forma de hacer política cambió la base a través de un golpe de Estado del 5 de abril del 92, cambió la base en la que se desenvuelve gran parte de la política peruana y las consecuencias que hoy se experimentan, ¿no es cierto?, en este tránsito permanente. El presidente en gran medida está sustentado en ese periodo Fujimori, ¿no?, la dificultad de convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Él convocó después del autogolpe a elecciones en que se llegó a un Congreso unicameral, ya no se retornó a un Congreso bicameral, ¿cierto? Y además él durante esa década efectivamente tuvo resultados notables como el control de la hiperinflación y la lucha antiterrorista, pero en el medio de esa lucha antiterrorista cometió una serie de excesos por los que después fue condenado, como los crímenes de la Cantuta y de Barrios Altos. Entonces es un periodo de dulce y de agraz que aún tiene profundas consecuencias en la vida política peruana. Sí. Quizás de ahí podríamos sacar alguna lección. Digo que de repente en los presentes de los países hay circunstancias acuciantes, qué sé yo, el terrorismo, la delincuencia, el crimen organizado, y muchas veces de esas situaciones acuciantes se valen algunos líderes para decir las herramientas de la democracia ya no bastan, así que vamos a pasar a una fase autoritaria. Pero esto que describías, Paz, y ahí te devuelvo inmediatamente la palabra de la, entre comillas, porque aquí ya son palabras mías, ¿no?, de la destrucción de las instituciones que ocurrió durante la dictadura de Fujimori, termina teniendo consecuencias varias décadas después. Deduzco de tus palabras que hasta el día de hoy mismo. Exactamente, hasta hoy mismo, porque él, como respuesta a la presión internacional, él convoca esta elección, ¿no es cierto?, para un nuevo Congreso unicameral, una elección en la que se resta gran parte de la oposición porque dice que no están dadas las condiciones, ¿no? Entonces, él, desde esa base, ya hay una dificultad política. Pero posteriormente, con la concentración del poder que él hace, la intervención en el poder judicial que él hace, va afectando lo que es la calidad de la política peruana, ¿no? Además, bueno, de la compra de congresistas, etcétera, y su partido, ¿no es cierto? Él, cuando llega al poder, tiene un movimiento que se llama Cambio 90, después su hija constituye lo que es Fuerza Popular. Su partido en algún momento logró tener el único de representación nacional en Perú, pero después ha sido profundamente cuestionado porque ha ejercido una forma de desarrollar la política muy nefasta, ¿no? Con acusaciones de corrupción, etcétera. Su propia hija ha sido acusada de estar vinculada con los escándalos de la constructora brasileña. Entonces, él, a pesar de tener resultados bastante positivos
en las dos áreas que yo antes nombraba, afectó con su gestión y con la concentración en su poder y la acción conjunta con Vladimiro Montesino, la forma de desarrollar política y los cambios a nivel institucional aún no han terminado por desarrollarse y ahora vemos las consecuencias. Y una consecuencia muy clara, por ejemplo, lo que trató de hacer Castillo hace algún tiempo fue imitar a Fujimori. No tuvo el respaldo que Fujimori tuvo en los 90 de parte de las Fuerzas Armadas y de otros actores, pero trató de desarrollar un nuevo autogolpe en Perú. Uh-huh. Sí, pues tenemos una debilidad arrastre en la democracia peruana, Paz. Hace un tiempo, a propósito de otros temas, recordábamos que todos los presidentes desde Alan García en adelante habían terminado mal. ¿Qué es lo que está fallando en el trasfondo? Porque hemos tenido propuestas socialdemócratas, otras neoliberales, otras un poco difíciles de precisar al principio, pero luego con derivas autoritarias como Fujimori. Bueno, no se ha salvado nadie, ¿no? ¿Qué es? Los últimos 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el trasfondo que termina impidiendo que, voy a decirlo así, que las presidencias puedan tener un tránsito normal para efectos de lo que se entiende convencionalmente por ello? Primero, el tema de la calidad de la política, ¿no? Y la calidad, por ejemplo, del Congreso. La verdad es que en Perú hay pocos partidos realmente constituidos, hay mucho movimiento, y partidos con representación nacional no hay. O sea, los partidos que tradicionalmente nosotros teníamos como partidos más constituidos, como el APRA, hoy está en una crisis profundísima, ¿no es cierto? Y hay una dificultad de convivencia entre el legislativo y el ejecutivo que es permanente. Por ejemplo, la posibilidad de generar esta vacancia, ¿no es cierto?, por incapacidades que finalmente en la Constitución estaban establecidas para, por ejemplo, un presidente que tuviera un derrame cerebral y no tuviera capacidad para seguir gobernando, pero ahora la incapacidad moral se establece, ¿no? Se utiliza fundamentalmente para temas de corrupción. Y yo creo que es patente ahí la debilidad que hay cuando un Martín Vizcarra se presenta ante el Congreso, que lo está cuestionando y le dice: me quieren sacar del poder, ¿no es cierto?, un Congreso que mayoritariamente está acusado de corrupción. Ahí uno ve que hay un fenómeno enquistado, ¿no es cierto?, en la política peruana. Después están los temas del Poder Judicial. Entonces, la institucionalidad es débil. No hay también una clase política que esté articulada de manera cohesionada en torno a partidos fuertes. Ya hay un descontento de la población que siente que esta clase política no es en la práctica, ¿no es cierto?, representativa, y eso se ha unido con fenómenos como la corrupción. No hay que olvidar que de los últimos presidentes, muchos han salido acusados por escándalos de corrupción vinculados, ¿no es cierto?, con el tema de las constructoras brasileñas. Humala, Toledo, Alan García también estuvo acusado, ¿no es cierto? Iba a entrar en todo un proceso y se suicida, pero también que esas mismas acusaciones de corrupción no solo involucran a los presidentes, sino a la clase política regional, gobernadores, distintos niveles de representantes. Entonces, todo eso influye en la actual crisis política peruana. Sí, pase para finalizar. La actual jefa de Estado de Perú, Dina Boluarte, ha expresado su pesar por la muerte de Fujimori, ha determinado 3 días de duelo nacional y funeral como jefe de Estado. Esto es súper opinable porque, como yo decía, el gobierno de Fujimori empezó de una manera y terminó de otra, pero quizás esa manera de reaccionar nos sirva también para entender un poco lo que es la actual administración de gobierno en Perú, ¿no? ¿Qué comentario te merece esa reacción de Boluarte frente a cómo debe proceder el Estado en relación a la muerte de Fujimori? Es que no podía tener otra reacción, porque ¿ya? En Perú a un presidente se le tienen que rendir estos honores más allá si ha sido acusado de corrupción, etcétera. No hay ningún consideración respecto de ese tipo, ¿no? No hay en la normativa algo que diga que se puede restar, se le puede dejar de dar esos honores
si ha tenido circunstancias como haber sido acusado de corrupción, etcétera, o haber sido sometido a proceso. Primero eso. Y lo otro es que también no podía actuar de otra manera porque la figura de Fujimori de vida en Perú ya aún tiene un importante número de adeptos en torno a su figura. Entonces, una presidenta débil como ella, ¿no es cierto?, cuestionada no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, el hecho, ¿no es cierto?, de no haber rendido estos honores le podría haber generado una profunda consecuencia interna. Sobre todo, no hay que olvidar que muchas veces, cuando ella ha tenido la necesidad de avanzar a nivel del Congreso, ha necesitado y necesita todavía fuerza popular, que es un grupo importante en el Congreso peruano. Hemos conversado con la académica de nuestra universidad, del Instituto de Estudios Internacionales, Paz Milet. Paz, como siempre, muchas gracias, un abrazo y que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba Paz Milet tratando de darnos algunas luces adicionales respecto a cómo entender en términos más políticos, en términos más históricos y también en su diálogo con el tiempo presente el legado de esta muy controversial figura de la política peruana llamada Alberto Fujimori. Son las 8:33, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.